que tiene que ver con nuestro país, lo que está ocurriendo con esta política de los Estados Unidos, las operaciones militares en el Mar Caribe que persiguen, el narcotráfico, la lucha contra el territorio norteamericano y cómo también estos voceros vienen señalando a nuestro país, vienen señalando a Venezuela de ser, bueno, uno de los principales países que de alguna manera, bueno, Trump decía que no le gustaba lo que hacía Venezuela, que Venezuela estaba enviando, así que Venezuela estaba enviando delincuentes a Estados Unidos, que incluso lo volvió a ratificar, porque lo dijo en su momento, ratificó hace unos días que Venezuela abrió las cárceles y mandó gente allá, mandó delincuentes a los Estados Unidos, algo que por supuesto dentro de esta narrativa es cuestionable. Pero lo cierto es que los hechos, hablando un poco de más allá de los discursos, que por supuesto es parte de las dinámicas propias de los países, sobre todo cuando en el caso de Estados Unidos hay elecciones de medio término este año, en unos meses, el presidente está además en una campaña constante para hacer frente a otros temas de la política interna. Además de eso, por supuesto, los hechos apuntan a otras cosas. Decíamos que el flujo de estos narcóticos hoy ha migrado, hoy el norte de todo este comercio ilícito no es los Estados Unidos, son los mercados europeos y Estados Unidos por otro tipo de narcóticos que vienen de Asia, que vienen de México y que no precisamente tienen que ver con Venezuela, tal como lo decíamos en la parte anterior y lo reseñan además estos informes internacionales, donde solamente pasa el 5% en esta zona donde está hoy la mayor fuerza desplegada. De hecho, hay una investigación que comenta, hace un análisis de los informes de la DEA desde el año 2017 hasta el año 2025, hasta el último informe del 2025, para ver cuántas veces nombra a Venezuela en esos informes. Bueno, apenas a Venezuela nombra alrededor de 50 veces, más o menos en perspectiva. A Colombia nombra casi 700, 800 veces. En este caso a México también está alrededor de las 600 menciones. Entonces vemos cómo en este caso es sobreestimular o sobredimensionar el tema de Venezuela como una narrativa política, ¿no? Porque también hay objetivos de Trump, recordemos que toda su política externa también se basa a tener objetivos de política interna, claro, electoralmente hablando. Y él está ante su base diciendo que está combatiendo, ¿no? O sea, estoy combatiendo a los Estados Unidos, estoy deteniendo el flujo de migrantes. Muy interesante también analizar cuánto impacta esto en los estados fronterizos, en este caso en Estados Unidos, lo que es Arizona y lo que es Texas. Cuánto lo que él ha logrado detener el flujo de migrantes por toda esta conmoción tanto externa como interna de deportar migrantes indocumentados de forma masiva, que hace que las personas de América Latina se repiensen dos veces antes de cruzar la frontera sur de los Estados Unidos. Entonces, él todo lo que hace externamente también tiene un objetivo muy claro en su política interna y en este caso electoralmente hablando. Y ya que venimos el próximo año con las elecciones de medio término, estamos bastante interesados también en poder tener logros. Recordemos que también quiere ganar el Premio Nobel de la Paz. Es algo que siempre ha dicho, ¿no? Uno de los elementos que él ha buscado en todas sus intervenciones en política exterior ha sido tratando o intentando lograr ese logro personal. Pero bueno, le ha costado, si le ha dificultado por medio de la realidad en la que se encuentra el contexto internacional, lo que es el Medio Oriente, un conflicto que sigue y más bien se hace mucho más difícil. Claro, que por lo menos mediáticamente se ha de alguna manera vuelto un señalamiento y un cuestionamiento a Israel y a sus aliados, que se ha convertido en la visión del mundo es que hoy está ocurriendo un genocidio en Gaza. Sin duda. Una visión compartida de muy buena parte de los países del mundo. Y lo que pasa en Europa entre Rusia y Ucrania, entonces lo que fue su reunión con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, intento de que haya una reunión entre Zelensky y Putin y no se ha dado. Y bueno, también vemos posturas distintas dentro de su administración, ¿no? Vemos a un Marco Rubio con una visión beligerante que se ha metido dentro de lo que es el mundo MAGA con respecto a una visión muy clara de ser neoconservador en su política exterior. Pero también vimos a otros actores como Richard Grenell, que es su asesor especial en este caso para el tema de política exterior, para el tema de Venezuela, y vemos cómo ayer tuvo unas declaraciones bastante interesantes con respecto al CIPAC, que es la conferencia de conservadores en Paraguay. Donde comenta que él cree que todavía hay una ventana de oportunidad para el diálogo, en este caso con el gobierno de Venezuela. Y que aún quedan herramientas.
que aún quedan herramientas para que no haya un conflicto, sino que cree en la diplomacia y cree en imponer los intereses, en este caso en Estados Unidos, en cualquier mesa de diálogo, en cualquier mesa de acuerdos, en este caso, ¿no? Entonces, vemos que hay distintas posturas dentro de su administración, ¿no? Y que es algo que también él ha jugado durante su proceso, tanto en lo que fue su primer gobierno como en este segundo gobierno. Algo así como darle un pedazo del pastel a todos los actores de poder dentro de mi administración. Recordemos que dio una licencia a Chevron y Chevron sigue, en este caso, comercializando con el petróleo venezolano y explotando. Todo esto ocurre en paralelo a la crispación en el Mar Caribe. Siguen llegando además los vuelos de repatriados. Exactamente, o sea, él logra ser un gran operador o maniobra en medio de, coyunturalmente, maniobra en medio de una gran cantidad de intereses que se encuentran en su administración. Él logra darle un pedazo del pastel a cada una de esas personas y esos actores que están dentro de la misma. Entonces, bueno, vemos ese escenario al frente y a la expectativa de cómo va a ir pasando los acontecimientos. Las declaraciones de ayer de Richard Grenell son muy importantes, que no se habían escuchado hasta los momentos de alguna persona cercana a la administración de Trump con respecto a Venezuela. Tenía Grenell además unas cuantas semanas que no hacía mención al tema de Venezuela, mediáticamente no había tenido ningún tipo de aparición. Y cuando es Grenell no es Grenell, cuando es Grenell es Trump. Claro, es Trump, por supuesto. Una de las cosas que, o dentro de la construcción de esta narrativa y de todo lo que está pasando, bueno, la mayor amenaza la situación que tienen alerta, por supuesto, a Venezuela es la posibilidad de una invasión. Frente a eso, hay voces que, bueno, abiertamente plantean que sí, que es una posibilidad, que esto puede ocurrir, pero analizando un poco los hechos, viendo que, bueno, Trump está persiguiendo como título personal lograr el Premio Nobel de la Paz, está intentando sentar en una mesa a Putin y a Zelensky para poner fin de más de 2 años en el este de Europa. Bueno, ¿qué tan real es la posibilidad que Estados Unidos, la misma cabeza que está buscando la paz al otro lado del mundo, quiera generar un conflicto a escasas millas de su territorio? Bueno, en la toma de decisiones de Trump siempre se ha determinado por ser muy racional, aunque parezca irracional y te genera incertidumbre qué va a hacer, ¿no? Siempre termina siendo muy racional en su toma de decisiones. Particularmente este despliegue militar, como han comentado muchos expertos militares, no es suficiente para hablar o siquiera pensar en la idea de una invasión militar, sino básicamente es la idea de generar una presión, ¿no? Una presión militar que genera una presión política y en ese mismo sentido... Bueno, incluso vimos una declaración bien interesante de James Story, que nadie lo puede acusar de chavista, que decía que eso era una fábula, pensar que que se iba a dar una invasión a Venezuela. Sin duda, de hecho, y también le genera complicaciones internas. Recordemos cómo el día de ayer también, en la noche, se hace pública una carta, le hacen llegar senadores al presidente Trump con respecto a explicaciones con lo que pasó con los ataques que han existido en el Mar Caribe, porque no hay un control, ni hay detalles ni explicaciones de lo que ocurrió, si realmente había pruebas de que las personas que fueron atacadas y asesinadas en el Mar Caribe tenían realmente de esas embarcaciones. O eran miembros del Tren de Aragua, ¿no? O eran miembros de algún grupo. Entonces, al final, en este caso, a la opinión pública se le va a hacer mucho más complejo Trump tomar decisiones, ya que las últimas que ha tomado han sido de forma unilateral, donde se ha roto evidentemente el derecho internacional, pero también en este caso temas de política interna, reglas internas dentro de lo que es, en este caso, Estados Unidos, y es la presión que están haciendo ahorita los senadores para saber detalles con respecto a las operaciones que han dado y se han hecho y si realmente, en este caso, están bajo la ley o qué ley están parando las acciones que está tomando, en este caso, la Casa Blanca. Ya hay un antecedente, por cierto, reciente sobre estas decisiones, con el caso del CECOT, por cierto, que se vendió como, por supuesto, una solución y que el gobierno de los Estados Unidos estaba, deportando a 260 criminales peligrosos y resulta que en el camino comenzaron a aparecer denuncias de personas que fueron llevadas al CECOT sin ningún tipo de... Sin duda, salió una buena investigación del New York Times con respecto a quienes tenían antecedentes penales realmente dentro de la cárcel y entre los migrantes que habían sido llevados y trasladados para allá, y realmente apenas un 5% tenían antecedentes, tanto o en Venezuela o en Estados Unidos. La gran mayoría eran migrantes sencillamente que habían sido apresados
no tener papeles en Estados Unidos. Y eso es una opinión pública en Estados Unidos, una opinión pública fuerte, un Congreso que le hace el contrapeso al Ejecutivo. Entonces creemos que las cosas va a ir de alguna forma calmándose, ¿no? Vimos las declaraciones de ayer de Grenell también. Entonces nuestra proyección es que las cosas van a agarrar otro rumbo a los que han venido teniendo. Pero evidentemente todo puede cambiar y esto va como día a día, ¿no? En ese mismo sentido. Bien, nos toca despedir. Gracias por acompañarnos Gracias, esta mañana. Carlos. Jorge Ignacio Barragán con nosotros en estudio, analista internacional, 7 de la mañana con 12 minutos. Gracias a quienes nos acompañaron a través de las redes sociales. Bueno, por temas de tiempo no pudimos leer los mensajes por acá. Saludos a Conrado, a Jesús Jaime, también a José Luis Quintero, Antonio González, a Darío Lozada, a Luis Loyo, Carlos Padrón y también a Domingo Vides. Por aquí nos había escrito también Fidel García. Gracias por estar con nosotros. Recuerden nuestras cuentas en redes sociales, @Globovisión, @Primera Página, Fernando Jauregui con Ecopráctica.